El estudio que nosotros vamos a traer, como yo le explicara en alguna noche pasada, se titula La tradición de la Navidad. La tradición de la Navidad. Hace algunos años que yo vengo sintiendo, no porque lo sabía, ni siquiera porque lo había leído, ni porque lo había estudiado en ningún sitio, simplemente porque el Espíritu de Dios me venía dando testimonio a mi espíritu que había algo en la Navidad que no andaba correcto. Y yo le conté a ustedes, no sé si todos estaban aquí esa noche, de una experiencia que yo tuve. Y esa experiencia fue la que comenzó a abrirme los ojos a mí acerca de la Navidad, aunque no sabía todo lo que estaba envuelto en el negocio. Yo era una persona que me encantaban los árboles de Navidad, me fascinaban. Y yo quería que en mi casa hubiera el árbol de Navidad más lindo, más grande que pudiera caber en la casa. Y yo no escatimaba gastos. Si el árbol me costaba 20 o 25 o 30 dólares o lo que fuera, lo compraba. Yo siempre lo compraba más grande que la casa, porque le cortaba arriba hasta que tocara el techo de la casa. Y yo lo engalanaba con cuanta bomba había, cuanta cosa nueva salía. Yo gastaba dinero en eso y ponía que era algo que era una maravilla. Yo no puedo decirle qué año fue porque yo no me acuerdo. Hace bastantes años. Yo me acuerdo que yo vivía en la calle 44, en lo que le llaman el barrio de Alapara, aquí en Miami, y de eso debe hacer unos 10 o 12 años, o más. Yo no estoy seguro, más. Bueno, fíjese qué tanto tiempo hace que el Señor viene tocando mi corazón y revelándose a mí acerca de la Navidad. Pero a mí nunca se me ocurrió tomar un diccionario ni una enciclopedia. A mí nunca se me ocurrió estudiar ese asunto. Yo nada más que me dejaba llevar por lo que mi corazón sentía. Resulta que ese año yo puse mi árbol de Navidad, gasté un montón de dinero. Yo me acuerdo que en bomba nada más, esa Navidad, gasté 50 dólares, en bomba nada más. Y es una cosa bella. Y nosotros estábamos buscando la presencia del Señor en mi casa y estábamos orando en la sala. Había un pasillo para salir para la calle antes de llegar a la sala. Y estábamos orando y sentimos la presencia del Señor de una manera especial. El Señor se manifestó de una manera gloriosa. Allí hubieron lenguas, interpretación de lenguas, profecía, una cosa linda, una cosa bella. Y había una anciana entre nosotros, a quien nosotros respetábamos mucho, porque era una anciana que buscaba mucho a Dios. Y lo que ella decía por el Espíritu, nosotros sabíamos que era Dios hablando, porque la conocíamos a ella. Entonces, cuando terminamos la oración, comenzamos a despedirnos y los hermanos empezaron a salir por el pasillo. Era un pasillo un poco estrecho y el árbol de Navidad agarraba casi todo el pasillo. Así que quedaba muy poco lugar para pasar. Y por ahí fuimos desfilando uno en fondo. Y yo me acuerdo que cuando aquella anciana pasó por el árbol de Navidad, dio un brinco y al dar el brinco pegó un grito. Y cuando ella estaba en el brinco que pegó aquel grito, dijo: vanidad de vanidades, dice el Señor, todo es vanidad. Y no hizo nada más que decir eso, y aquel árbol de Navidad hizo así, ¡ram!, y se cayó. Yo quiero que ustedes sepan, hermano, que aquel árbol de Navidad yo lo tenía en un aparato de hierro, le había clavado un clavo en el tronco, le había clavado un clavo en la pared y lo tenía amarrado con un alambre eléctrico. No había forma de que aquel árbol se cayera. Pero se cayó acostadito en el mismo instante que ella brincó y gritó: vanidad de vanidades, dice el Señor, todo es vanidad. Bueno, de más está decirle que al otro día salió el árbol de Navidad de mi casa. Y hasta el día de hoy, en mi casa no hay árboles de Navidad. Ahora, yo no estoy diciendo que ustedes hagan eso. Yo estoy explicándole a ustedes lo que Dios me reveló a mí.
Ustedes van a hacer lo que ustedes quieren después, porque el hombre siempre hace lo que quiere. Ahora, el estudio se titula La tradición de la Navidad. Y la misma palabra lo explica, tradición. La Navidad es una tradición. Es una tradición de los hombres. Y tengo entendido que aquí en los Estados Unidos no agarró bien hasta hace unos 50 años atrás. Pero la costumbre de la Navidad viene por muchos años. Pero es eso que acabo de explicar, una tradición. Ahora, yo busqué la palabra tradición en el diccionario. Y la palabra tradición significa doctrina, no de la Biblia, sino doctrina de hombre. Doctrina que no se encuentra en la Biblia. Significa opinión o costumbre. Quiere decir que la tradición de la Navidad es una opinión de los hombres y es una costumbre de los hombres. No podemos encontrar en la Biblia, en ningún sitio, en el Nuevo Testamento, ninguna reseña de la Navidad. Por la Biblia no se puede probar nada, ni siquiera se puede probar la fecha del nacimiento de Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que Jesucristo nació y nos describe un poco el nacimiento, pero no nos habla de fecha. Y mucho menos se puede encontrar donde diga que nosotros hagamos alguna cosa para tener un recordatorio del nacimiento de Jesucristo. Eso no lo dice en ningún sitio en la Biblia. En la Biblia hay solamente 2 sacramentos, 2 órdenes directas de Jesús. La primera es el bautismo en agua, que todo cristiano tiene que hacer, porque es un sacramento, es una orden que Jesucristo dejó. La otra es el recordatorio no de su nacimiento, sino de su muerte. No me pregunte usted por qué el Señor prefirió que se recordara su muerte y no su nacimiento. Lo cierto es que la Biblia habla de tomad la copa, comed el pan y esto haced en memoria de mí. Y cada vez que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, mi muerte, no dice mi nacimiento, mi muerte, anunciáis hasta que venga. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, nosotros podemos ver que la Biblia sí nos respalda para que nosotros confrontemos las tradiciones de los hombres con la Biblia. Ahí sí nos respalda la palabra. Cualquier tradición de hombre que quiera tomar parte o lugar en nuestro culto de adoración a Dios, Dios nos ordena y nos respalda cuando nosotros confrontamos la tradición del hombre con la Biblia. Y nos vamos a sorprender cuando encontremos que todas las tradiciones de los hombres están en directa pugna con la Biblia. Aleluya. Aleluya.
Mire, en el libro de los Hechos 17:11, vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Mire cómo dice. Sería bueno leer el 10 para que sepamos de qué se está hablando. El 10 dice: entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron los de Berea, estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. En otras palabras, cuando Pablo llegó predicando, ellos no se tragaron el anzuelo tan fácil. Y el mismo Pablo les dijo que eran más nobles que los de Tesalónica, porque él le predicaba a los de Tesalónica y ni siquiera escudriñaban la Escritura para confrontar lo que se predicaba con la Escritura, a ver si era verdad. Los de Tesalónica no hacían eso, y los de Berea lo hicieron, y Pablo, en vez de enojarse, los elogió y les dijo: estos son más nobles que los de Tesalónica, porque todo lo que yo digo, buscan la Escritura y lo confrontan a ver si es verdad. Nosotros los hombres hoy en día tenemos la mala costumbre de creer todo lo que viene, sin buscar la Biblia, a ver si es verdad. Y de la única forma que usted va a encontrar las herejías, y de la única forma que usted va a encontrar lo que los hombres están haciendo que desagrada a Dios, es escudriñando la Biblia y confirmándolo todo por la palabra de Dios. Es más, yo tengo un mensaje ahí de las profecías en cassette, que lo tiene el hermano Viera, que dice: no menospreciéis las profecías. Y está hablando exactamente de cómo nosotros tenemos la autoridad por el Espíritu Santo. En una de las cartas del apóstol San Juan dice: escudriñad los espíritus, a ver si son de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la iglesia hay el peligro que vienen profecías y no son de Dios. No son de Dios. Y hay hermanitos que son humildes y tienen tanto temor de Dios que cualquier profecía que viene se la tragan completita por el temor de Dios que tienen. Porque tienen miedo y tienen temor de quizás irse en contra de la voluntad de Dios. Pero yo en ese mensaje digo, y lo repito en esta noche, que la palabra de Dios nos da la autoridad para que cuando venga en la iglesia una profecía, la pongamos sobre la mesa y esperemos confirmación de Dios. Y escudriñemos el espíritu que habla, si es el espíritu de Dios, o es el espíritu del hombre, o es el espíritu del diablo. Porque los tres espíritus profetizan. Pero yo no me voy a meter en la profecía ahora. Solamente estoy tratando de explicarles que nosotros recibimos autoridad por la palabra de Dios para escudriñar la Escritura, a ver si estas costumbres y estas tradiciones son de Dios o no son de Dios. Y lo que no es de Dios lo tenemos que rechazar. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, en 2 de Timoteo 3:15, 2 de Timoteo 3:15, 3:15 al 17. Aleluya. 2 de Timoteo 3:15. Si alguien lo encontró, me avisa. Léame, hermana Ángela. Amén. Hasta ahí. Fíjense cómo Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Has sabido las sagradas Escrituras. Quiere decir que nosotros, si sabemos y conocemos las Escrituras, tenemos la autoridad para escudriñarlas, a ver si lo que nos tratan de enseñar es de Dios o no es de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir para avanzar a Tito
1:14. Tito 1:14. Mire cómo dice. No atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El apóstol San Pablo está exhortando a Tito que no atienda a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cualquier cosa que se aparte de la verdad, el Señor nos dice que no la atendamos. Y eso está bien claro. Vamos a buscar Mateo 15, del 1 al 20. Mateo 15, del 1 al 20. Mateo 15, del 1 al 20. Pero yo no voy a leer los 20 versículos. Yo no voy a leer los primeros. Oiga cómo dice aquí. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aleluya. Eso sí está serio. Eso sí está serio. Vinieron a requerirle a Jesucristo como si ellos supieran más que Jesucristo. Óyeme, Señor, ¿por qué es que tus discípulos rechazan la tradición de los ancianos? Y era una tradición religiosa. Y Jesucristo le contestó: ¿y por qué vosotros traspasáis la ley de Dios obedeciendo a tradiciones de hombres? Aleluya, aleluya. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que ese asunto de lavarse las manos antes de comer y de lavar los platos era una tradición judaica, no está en la Biblia. Ellos la seguían y era una tradición religiosa, pero no era bíblica porque no estaba en la Biblia. Ellos la habían inventado, era una opinión de ellos o una costumbre de ellos. Y cuando ellos se aferraban a la tradición, desobedecían la ley de Dios. Preferían desobedecer la ley de Dios, pero se aferraban a esta tradición. Y Cristo los censuró y los reprochó y le dijo: antes, ¿por qué vosotros traspasáis la ley de Dios obedeciendo mandamientos y costumbres de hombres? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros obedecemos a las tradiciones de los hombres, estamos traspasando la ley de Dios. Estamos traspasando el mandamiento de Dios, obedeciendo tradiciones de hombres. Y lo que nos ocupa en esta noche, precisamente, es la tradición de la Navidad. Y yo les voy a probar esta noche que cuando nosotros obedecemos todo lo que se hace en la tradición de la Navidad, estamos traspasando la ley de Dios. Usted puede creer eso o no creerlo, usted puede ser como usted quiera, usted es mayor de edad, usted haga lo que Dios le dirija o lo que usted mismo se dirija, haga lo que quiera, pero yo salvo mi responsabilidad esta noche. Y yo lavo las manos mías de la sangre de cada uno de ustedes en esta noche. Ahora, en Jeremías, capítulo 10, versículo 1 en adelante, oiga cómo dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. No aprendáis el camino de las gentes. No aprendáis el camino de las gentes. Estaba hablándole al pueblo de Israel. Estaba hablándole al pueblo de Dios. Estaba hablándole al pueblo escogido de Dios. Y le estaba exhortando a que no hicieran lo que los gentiles hacían. Las gentes, los idólatras, los que estaban ensimismados en la idolatría, no sigáis el camino de ellos. Yo quiero en esta noche, hermanos, por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios, que usted oiga esto
y lo escudriñe con un corazón abierto, con un corazón sincero. Yo sé que este estudio pisotea una costumbre que desde que yo soy niño la he seguido. Pero el hombre que es sincero con Dios no se fija en eso. El hombre que es sincero con Dios y quiere agradar a Dios, no importa lo que tenga que dejar, lo deja. Muy especialmente cuando sabe que está ofendiendo a Dios. Así es que ustedes escuchen esto con un corazón abierto, sincero. No me miren a mí como un ogro que estoy tratando de quitarles costumbres que tienen por años. No, mírenme como un predicador del Evangelio que estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios, tratando de traerlos al camino de la verdad para salud de vuestras propias almas. Gloria sea el nombre del Señor. Yo he recibido más bendición de Dios desde que yo me he apartado de todo el asunto de la Navidad. Yo he recibido un botón de bendiciones de Dios. Y apartándome dirigido por el Espíritu, porque yo nada de esto lo sabía. Ahora escuchen bien lo que dice aquí. No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad. Muchos me leen esto aquí completo y me dicen, hermano Berríos, a mí me lo han dicho, eso habla de la idolatría, eso habla de las estatuas y de los dioses ajenos, eso habla, pero mira cómo dice aquí, óigame bien, dice, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela, con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman para que no se salga. Cuando Dios me reveló del árbol de Navidad y lo tumbó, yo me arrodillé a orar y abrí la Biblia y ahí fue donde la abrí. Igual que cuando Clara dio a luz a Danielito, que tenía 8 meses de embarazada, ni 7 ni 9, 8. Y mi padre y mi madre se enojaron conmigo porque yo me iba a un viaje misionero a California y la dejaba a ella de 8 meses de embarazada. Mi madre la agarró ahí en la cocina y la insultó, y mi padre me agarró en el patio y a mí me insultó. Tú eres loco, ¿cómo tú vas a dejar a tu mujer de 8 meses de embarazada y te vas a ir a predicar por el mundo? Tú me dices a mí que eso está en la voluntad de Dios. Y nosotros salimos de nuestra casa llorando, y cuando llegamos a casa, ella se arrodilló a un lado de la cama y yo al otro, y empezamos a llorar. Y ella le dijo a Dios, Señor, yo sé que el viaje de mi esposo es tuyo, pero yo quiero que tú lo confirmes. Si es tuyo, que me den dolor de parto esta misma noche. Y no se paró de la oración, ni 15 minutos pasaron, cuando le dio el primer dolor. Y cuando ella me dijo, me están repitiendo los dolores en tanto tiempo a tanto tiempo, la puse en el carro, me fui para el hospital, pasé por casa, le toqué a mi mamá en la ventana, me dijo que qué era, y yo le dije, voy a llevar a Clara que va a dar a luz por el poder de Dios, incrédula. Aleluya, aleluya. A las 8 de la mañana nació Danielito, el que toca el piano. Y yo me fui contento y alegre. No lo vi hasta que tuvo 3 meses de edad. Porque lo vi el segundo día de lejos en incubadora. No me lo enseñaron porque le habían cambiado la sangre. A los 3 meses llegué yo a casa. Ya tenía 3 meses de nacido cuando yo lo vi. Y cuando me arrodillé a darle gracias a Dios después que regresé del hospital, abrí la Biblia en el capítulo 66 de Isaías, interrogando yo al Señor cómo había pasado esto. Y cuando tiro mis ojos en el capítulo 66 de Isaías, se reposan sobre la versión bíblica que dice, y yo que hago parir, no pariré, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 Claro que eso se refiere a otra cosa, pero en el momento que estoy interrogando a mí, estoy interrogando yo a Dios, me sale eso. Sería yo un tonto si no acepto que Dios me está hablando. Aleluya, aleluya, aleluya. Claro, esto se refiere a los árboles que cortan del monte y los hacen ídolos y estatuas.
Pero yo quiero que usted sepa que esta noche yo le voy a probar a ustedes que el árbol de Navidad no empezó aquí en los Estados Unidos, sino que empezó en Babilonia y era parte del culto a la madre e hijo de la esposa y el hijo de Nimrod. Y yo le voy a probar por la Biblia a ustedes que uno de los ídolos que ellos tenían era un árbol de pino que en inglés se llama evergreen. Es un tipo de pino. Y ellos lo usaban y lo traían al palacio y lo engalanaban con manzanas y lo engalanaban con nueces y con tantas cosas. Y eran símbolos, la manzana era símbolo de la luna, las nueces símbolo del sol, las velitas que le ponían, no habían bombillos en aquel tiempo, eran velas. Símbolo de las estrellas. Y se arrodillaban y lo adoraban y le daban culto. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a dejar eso ahí porque si empezamos a profundizarnos mucho no nos da tiempo. Vamos a ir a los Hechos. El libro de los Hechos. Y yo voy a leer en el capítulo 17. Dice, comenzando del verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombre, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, o escultura de artificio, o de imagen, o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Pues yo le voy a decir lo que tiene que ver. Nosotros hemos seguido la tradición de las Navidades por ignorancia, porque eso lo conocimos así. Nuestros padres nos lo enseñaron, a los padres de nuestros padres se lo enseñaron, y eso viene la tradición desde hace tiempo, y nosotros no somos culpables. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Aquí no hay nadie que sea culpable de lo que ha hecho en Navidad bajo ignorancia, porque Dios no imputa pecado a la inocencia. Si nosotros hemos hecho lo que hemos hecho en las Navidades por ignorancia, Dios no nos va a imputar pecado por eso. Por eso es que usted ve que hace tiempo las Navidades se celebraban en un mejor espíritu que ahora, y mucha gente sentían bendición de Dios y sentían una alegría tremenda, porque Dios estaba disimulando la ignorancia de los hombres. Y Dios no le va a quitar la bendición a un hombre que ha sido lavado con la sangre de Cristo porque está haciendo algo que ignora que no está bien hecho, o que ignora que no agrada a Dios. Y como Dios disimulaba la idolatría de estos hombres, y ahora Pablo hablándole le dice, Dios ha disimulado los tiempos y ha disimulado vuestra ignorancia hasta ahora. Hasta ahora. Hasta que él estaba hablando. Porque desde que Pablo le habló, se acabó la ignorancia. Ya no estaban en ignorancia, ya sabían lo que estaban haciendo, porque Pablo se los dijo. Así es que hasta el momento en que Pablo les habló, Dios disimuló su ignorancia. Así pasa con la Navidad, con ustedes ahora. Dios ha disimulado nuestra ignorancia, pero de esta noche en adelante no la disimulará más. Aleluya. Porque esta noche el Señor le está diciendo la verdad y le está descubriendo la verdad, y de esta noche en adelante somos responsables de lo que nosotros hacemos ante Dios en la Navidad y con la Navidad. Ahora, yo tengo que pasar por esto rápido porque si no, no me va a dar el tiempo. La tradición de la Navidad, contenido, la historia de la Navidad, las tradiciones de la Navidad, la deformación de las Escrituras, la obediencia a sus mandamientos, la historia de la Navidad, el estudio de la historia de la Navidad y de muchas de las prácticas asociadas con ella,
es muy interesante y esclarecedor. Y ahora estoy leyendo. Puesto que no existe reseña alguna en el Nuevo Testamento de tal celebración por parte de los apóstoles de la iglesia primitiva, ni tampoco instrucciones al efecto, tenemos que depender de la historia secular para toda información. Una cosa es cierta: estas prácticas paganas fueron introducidas en la historia de la iglesia mucho después de que el Nuevo Testamento fue escrito. Hay muchas historias respecto al origen y costumbres de esta celebración, según el tiempo en que el historiador elige empezar su narración. La historia más antigua acerca de estas costumbres nos viene de la antigua Babilonia, y cualquier otra historia que muestre un origen posterior simplemente empieza después de su verdadero comienzo. Parece que estas costumbres fueron introducidas en la historia de la iglesia alrededor del año 300 después de Cristo, con más exactitud en el año 325, que fue cuando Constantino tomó el poder en el imperio. Escuche bien. Sin embargo, este no fue su comienzo, sino solamente su invasión al cristianismo. A medida que discutimos las diferentes tradiciones de la Navidad, tratando de mostrar su origen, será de ayuda tener en cuenta el siguiente resumen breve de las principales épocas de la historia de la Iglesia y la secular. Después de un resumen respaldado de oración y de una investigación minuciosa, creemos que es un resumen razonable y preciso. De la creación al diluvio, hasta este tiempo hubo un alejamiento de Dios para ir en dirección al pecado, pero no hay registro de que se haya formado otra religión. El antiguo babilonismo, el babilonismo oculto a Baal, comienza con Nimrod y su esposa. Semiramis, la esposa de Nimrod, se llamaba Semiramis, quienes originaron la leyenda de Tamuz o Baal y el culto de madre e hijo, que es la base de todo el sistema de adoración de Baal. Con la confusión de lenguas de Babel, esta religión se diseminó por todo el mundo, tomando los ídolos diferentes nombres en cada nación, pero permaneciendo fundamentalmente la misma religión, o sea, la religión del babilonismo, la religión del culto a Baal. Cuando Dios confundió las lenguas y todo el mundo se diseminó por diferentes lugares, agarraron cada cual sus propios dioses, pero la misma religión. Ahora escuche bien. Contaminación de la adoración antiguo testamentaria, de las referencias de Moisés y los profetas. Vemos claramente cómo esta religión contaminó la adoración en el Antiguo Testamento, reemplazando la adoración a Jehová y siendo causante de la necesidad de mucho castigo para el pueblo escogido de Dios. Aquí tiene las citas: Primera de Reyes 16, 30 al 33, Jeremías 44, 16 al 19, Ezequiel 8, del 5 al 18. Yo busqué algunas de esas citas y vemos claramente cómo algunos de los reyes de Israel hacían lo recto delante de Jehová, pero cometían siempre el mismo error. No quitaban los altos donde el pueblo adoraba a ídolos. Y ahí era donde cometían el grave error y desagradaban a Dios. Ellos hacían lo recto delante de Dios, pero no quitaban los altos, los dejaban. Y lo que Dios quería no era solamente que ellos hicieran lo recto, sino que quitaran los altos, que rompieran las estatuas, que quemaran las estatuas, que limpiaran toda esa basura para poder agradar a Dios. En este estudio de la Navidad
Yo sé que va a haber mucha gente que lo va a creer, pero no lo va a quitar. No lo va a quitar. Y ahí es donde van a desagradar a Dios. Aleluya. Vamos a seguir hacia adelante. Encontramos muchos intentos, escuche bien, de parte de algunos reyes de Judá, de librar al pueblo de esta corrupta adoración, pero nunca tuvieron éxito del todo. Encontramos una y otra vez que los lugares altos no fueron quitados. En otras palabras, los reyes le hablaban al pueblo, los exhortaban a que no adoraran ídolos, que adoraran a Jehová, hacían lo recto en el corazón delante de Dios, pero no quitaban los altos. Así es que nunca tuvieron un éxito completo. Tuvieron parte de éxito, pero no el éxito completo. El éxito completo no es creer que esto es verdad. El éxito completo es arrancar de nuestro corazón todo lo que concierna a una tradición de hombre que está desagradando a Dios. Seguimos. El tiempo de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, el judaísmo se había corrompido tanto que ni siquiera lo reconocieron como su Mesías. Él usó fuertes palabras de condenación contra los líderes religiosos de su tiempo. El hecho de que esta corrupción era provocada en parte por el culto a Baal puede verse fácilmente en lo siguiente. Dependían de la salvación por obras, no por la fe. Ver a Lucas 18, 9 al 14. Dieron gran importancia a la construcción del templo. Marcos 14, 57 y 58. Pusieron gran énfasis en la tradición. Mateo 15, 1, 3 al 9. Seguimos. La iglesia primitiva, desde Pentecostés hasta aproximadamente el año 300 después de Cristo, la iglesia de Jesucristo fue lo más pura. No encontramos referencia alguna durante este periodo acerca de prácticas paganas siendo introducidas y aceptadas por la iglesia en conjunto. No se encuentra referencia alguna. La iglesia primitiva fue una iglesia pura. Hoy en día nos preguntamos por qué Dios no hará los milagros que hacían los apóstoles. Cuando la iglesia de hoy sea tan pura como fue la iglesia de los apóstoles, Dios va a hacer los mismos milagros y va a manifestarse con el mismo poder. Porque la purificación no es solamente quitarse muchas cosas de afuera. Hay que purificar el corazón, hay que purificar el alma, hay que purificar nuestros pensamientos y tenemos que purificar nuestra ideología, aleluya, de quién es Dios y cómo debemos de servirle. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Continuamos. No encontramos referencia alguna durante este periodo acerca de prácticas paganas siendo introducidas y aceptadas por la iglesia en conjunto. Aunque encontramos que algunas iglesias fueron reprendidas y amonestadas acerca de la carnalidad, disminución del amor y otras serias desviaciones, no hallamos la aceptación por parte del cristianismo de ritos paganos o tradiciones. O sea, en las cartas que el apóstol San Juan le escribió a las iglesias, encontramos que el Señor los reprendió porque habéis dejado el primer amor, porque tenéis la doctrina de Balaán, por esto y por esta otra cosa, pero nunca los reprendió porque tenían tradiciones de hombres, porque la iglesia primitiva no las sabía. Ahora, escuche bien como dice aquí. No hallamos la aceptación por parte del cristianismo de ritos paganos o tradiciones. Que el culto a Baal todavía existía se evidencia por sucesos posteriores, pero en este periodo hay un contraste pronunciado entre el paganismo y el cristianismo. En otras palabras, el culto a Baal todavía existía
durante el ministerio de los apóstoles en la tierra, pero nunca la iglesia se mezcló en ese culto. La iglesia siempre se mantuvo pura. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Origen de la iglesia católica romana. Alrededor del año 300 después de Cristo, el emperador Constantino, quien era también el sumo sacerdote del culto de madre e hijo, o religión de Baal. El rey Constantino era el sumo sacerdote de la religión de Baal y del culto de madre e hijo. Más adelante vamos a ver qué es lo que es ese culto de madre e hijo. Pero él era el sumo sacerdote. Escuche lo que pasó aquí. En el tiempo había huevos de Ishtar. Huevos de Ishtar, en inglés, muy parecido, Easter egg. Ahora mire, aquí hay una palabra que no la voy a pronunciar porque para los cubanos es fea. La voy a reemplazar con otra. Rollos de Viernes Santo marcados con una cruz. El festival del solsticio de invierno que celebra el nacimiento de Baal. Pero ahora todo había llegado a ser cristiano de una manera oficial. Y finalmente a estas celebraciones se les dieron nombres cristianos. Ishtar pasó a ser la Pascua de Resurrección de Cristo. Comparar con 1 Corintios 11, 23 al 26. Y el cumpleaños de Baal pasó a ser la misa de Cristo, o sea, la Navidad. El cumpleaños o el nacimiento de Baal pero ahora todo había llegado a ser cristiano de una manera oficial. Y finalmente a estas celebraciones les dieron nombres cristianos. Ishtar pasó a ser la Pascua de Resurrección de Cristo. Comparar con 1 Corintios 11, 23 y 26. Y el cumpleaños de Baal pasó a ser la misa de Cristo, o sea, la Navidad. En inglés, la misa de Cristo se dice Christmas. Christmas. La misa de Cristo. Que más tarde empezaron a pronunciarlo Christmas. Pero que la verdadera pronunciación es Christmas. Ahora escuche bien. Escuche bien. Y Navidad se dice Christmas. Otras ceremonias y prácticas fueron preservadas mediante revisiones similares. Nacimiento del protestantismo. En tiempos de la Reforma, cuando los reformadores estaban protestando el error, oscuridad y subjetividad de la Iglesia Católica Romana, fue restituida mucha de la pureza de la Iglesia. Es bueno notar aquí que ellos no reformaron al católico. Otras ceremonias y prácticas fueron preservadas mediante revisiones similares. Nacimiento del protestantismo. En tiempos de la Reforma, cuando los reformadores estaban protestando el error, oscuridad y subjetividad de la Iglesia Católica Romana, fue restituida mucha de la pureza de la Iglesia. Es bueno notar aquí que ellos no reformaron al catolicismo. El catolicismo siguió igual, sino que salieron de él. Aleluya. ¿Cuántos entienden eso? O sea, la protesta no cambió al catolicismo. Los que protestaron salieron de él. ¿Qué quiere decir eso? Porque este estudio que estamos dando ahora, ustedes verán que no todos, la Navidad no va a desaparecer, pero muchos vamos a salir de ella. Nosotros estamos esta noche protestando. Esta noche está empezando una reforma. Y quizás todo no,
no vamos a cambiar la Navidad porque eso no hay quien lo cambie ya. Eso está para quedarse. Los americanos dicen Christmas is here to stay. Pero habemos muchos fieles seguidores de Cristo, verdaderos, que vamos a salir de ella. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, seguimos. Y al salir se afirmaron marcadamente sobre una pureza en la doctrina y en sus vidas. Pero los lugares altos no fueron quitados. O sea, ni aún la Reforma quitó los lugares altos. Dice, gran parte de la tradición del catolicismo romano vino arrastrada junto con ellos, de lo cual podemos percatarnos hoy en día en el protestantismo moderno. Esto es evidente particularmente en dos aspectos. Tradición en el culto. Ellos trajeron una mezcla del culto a Baal, culto antiguo testamentario y culto neotestamentario. Número 2, tradición en la observancia de los tiempos y las sazones. Días santos, días feriados, ver Gálatas 4, 10 y 11. La mayoría de estas tradiciones vienen directamente del culto a Baal antes que del culto antiguo testamentario. Yo voy a repetir eso. Tradición en la observancia de los tiempos y las sazones, días santos y días feriados. A mí cada rato me dicen, hoy es día de tu santo, porque es el día de San José. ¿Estamos nosotros guardando eso, sí o no? Hay muchos que no lo están guardando, pero hay muchos que están pendientes a los días de los santos. ¿Quién le dijo a usted que el día de San José es un día santo? Nosotros tenemos que salir de esa ignorancia. Eso es una ignorancia, hermano. Y tenemos que salir de eso. ¿Qué me importa a mí? Es más, usted quiere que sepa una cosa. A mí no me importa ni cuando cumplo años. Clara cada rato me está reprendiendo. Yo no me acuerdo ni cuando cumple años ella, ni cuando cumple años los niños, ni cuando nos casamos. Ya no me acuerdo de nada de eso. Yo estoy pendiente de nada de eso. Ella me ha hecho conciencia del día de aniversario porque me lo reclama. Y como yo sé que me lo reclama, para que no me moleste, le traigo su regalito para callarle la boca. Pues yo me estoy acordando, mire, yo cumplo el 11 de mayo. Y a veces que se va el 11 de mayo y el 25 o en junio me acuerdo yo, si yo cumplí el 11 de mayo. Cuando uno tiene la mente llena del Señor no se acuerda de tantas pequeñeces. La historia de la Navidad, según la conocemos, se remonta mucho más allá del nacimiento de Jesucristo. Así como hoy la Navidad es el día feriado del mundo, así como hoy la Navidad es el día feriado del mundo, y se celebra con más entusiasmo por paganos que por los cristianos. Así ha sido siempre. No es una observancia cristiana, sino pagana. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Punto. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4, 10 y 11. Las tradiciones navideñas. Uno de los mejores argumentos contra la observancia de las tradiciones de la Navidad es su notable ausencia de la Biblia. La palabra inspirada de Dios contiene todo lo que necesitamos para el orden y la doctrina de la Iglesia de Jesucristo. Es inconcebible que el Espíritu Santo omita, deje de decir, esconda, no escriba, no ponga, omita completamente algo destinado para ser observado por la Iglesia. ¿Cómo va a ser posible que si el nacimiento de Jesucristo tiene que ser observado por la Iglesia, al Espíritu Santo se le va a olvidar revelárselo a algún escritor para que lo haya puesto en la Biblia? ¿Y cómo no se le olvidó poner acerca de la muerte? Escuchen bien, nuestro deseo como cristianos debe ser averiguar cuáles de las prácticas de la así llamada cristiandad de hoy provienen de Jesucristo y cuáles son de otro origen. Entre las prácticas que ciertamente son de origen dudoso están las tradiciones de ciertos días de fiesta, de los cuales la Navidad y la Semana Santa son los más notables. El propósito de este capítulo es mostrar el origen de algunas de las tradiciones más comúnmente aceptadas de la Navidad. Para comprender el paganismo de las tradiciones navideñas, necesitamos conocer las cosas que estaban relacionadas directamente con el culto de Baal.
una lista parcial es la siguiente: el sol, la luna y las estrellas. La Biblia los relaciona con el ejército de los cielos. Deuteronomio 4:19, Segunda de Reyes 17:16, 23 y 5. El árbol verde, entre paréntesis, que siempre es verde como el pino. La imagen, madre e hijo, animales, incienso y velas. El culto era realizado de varios modos. Los sacerdotes contaban o cantaban al sol naciente y edificaban sus santuarios en las montañas más altas, llamados lugares altos en la Biblia. Colocaban los troncos de los árboles verdes alrededor de sus santuarios, similarmente a los pilares totémicos de los indios de Norteamérica. Adoraban debajo de un árbol verde y frondoso. Jeremías 2:20, 3:6. Segunda de Crónicas 28:4. Tanto el original hebreo como la versión inglesa mencionan el color verde. Hacían tortas marcadas con una cruz. Los rollos de Viernes Santo en Inglaterra han sido los famosos hot cross buns. Se hacían en forma de luna y se usaban para la adoración de Ishtar, la madre de Tamuz, también llamada Astarot. Ver Jeremías 7:18, 44:19. Los árboles eran decorados con velas que representaban el sol y manzanas y nueces abrillantadas que representaban las estrellas. Practicaban el rociamiento con agua bendita para purificar objetos y rezaban a los muertos. Intercambiaban huevos en la fiesta de Ishtar. Intercambiaban huevos de Easter. Los llamados huevos de Ishtar. Esto señalaba hacia Ishtar como el dador de la vida. ¿Cuántos oyeron eso? ¿Cuántos entendieron eso? Finalmente desarrollaron las prácticas de prostitución en los templos, mutilación del cuerpo y el ofrecimiento de niños para ser quemados en sacrificio. La figura central de este sistema religioso es Baal. Aunque muchos nombres se le han dado a Baal, el más antiguo y posiblemente el original fue Tamuz. ¿Cuántos han leído Ezequiel? En Ezequiel 8:14, usted puede leer: hijo del hombre, mira las abominaciones que hacen eso. Están endechando a Tamuz. Tamuz fue el nombre original de Baal. Oiga bien cómo dice. El nombre Tamuz se menciona solamente una vez en la Biblia, en Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Aquí Ezequiel nos muestra las abominaciones en que había caído Israel. Tamuz es el hijo de Ishtar. Otros nombres de Ishtar son Astarot, Astarte, Beltis, reina del cielo. Mucho se dice en la Biblia acerca de Astarot y de Baal. Haciendo referencia a este esbozo, vamos a enumerar y a discutir algunas de las cosas que muchas personas tienen por las muy veneradas tradiciones de Navidad. El nombre Navidad, hasta el nombre dado a la Navidad es tradicional y no bíblico. En español, esta palabra equivale a natividad, o sea, el nacimiento que se supone por tradición sea el de Cristo, pero que como veremos más adelante, esto no es así. En el idioma inglés se nota más claramente el carácter tradicional de este término, ya que Navidad se traduce Christmas, que es una palabra derivada del antiguo inglés, Christes Masse, que significa misa de Cristo, un término católico romano. Y en los países escandinavos todavía se usa el nombre pagano de Yule Day, Pascua de Navidad. En las Escrituras no existe nombre alguno que sirva para designar la Navidad. La fecha, 25 de diciembre. La fecha de la Navidad en la mayoría de los países es el 25 de diciembre. Esta fecha cae en la estación lluviosa en Palestina.
Así que los pastores probablemente no se encontraban en el campo como sucedió cuando Cristo nació. De cualquier modo, no se nos ha comunicado la fecha del nacimiento de Cristo y no tenemos derecho de establecer una fecha como su nacimiento. El 25 de diciembre fue observado en la antigua Babilonia como el nacimiento de Nimrod. Esta fecha está en la mitad de la estación de invierno, en el solsticio de invierno. Este festival de mitad de invierno se continuó celebrando en honor del hijo de Nimrod, Tamuz, conocido más tarde como Baal, y quien se suponía fue resucitado de los muertos. Según lo vamos a enfatizar más adelante, Cristo no nos ha dado instrucción alguna para que recordemos su nacimiento, pero nos ha dicho que recordemos su muerte. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad tiene un origen mucho más antiguo que Europa. El árbol de Navidad es el símbolo de Baal. Dios lo condena en el Antiguo Testamento, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Jeremías 2:20. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Ezequiel 8:17. También Deuteronomios 16:21 y Segunda de Crónicas 28:4. El comentario bíblico Jamieson Fawcett Brown indica en relación con Ezequiel 8:17. Ellos tenían una rama de tamarisco a su nariz al alba mientras cantaban himnos al sol naciente. Árboles sagrados eran símbolos frecuentes en el culto a los ídolos. La enciclopedia World Book dice, cuando los paganos de Europa del Norte se hicieron cristianos, convirtieron sus árboles sagrados en parte del festival cristiano y los decoraron con nueces abrillantadas, velas, práctica derivada del culto al sol, y manzanas que representaban las estrellas, la luna y el sol. El autor Dwight Pentecost, en su libro Prophecy for Today, Profecía para hoy, dice, el árbol verde, símbolo de la vida, fue convertido en símbolo de Tamuz, Baal, y se le exhibía de manera destacada durante la celebración del nacimiento de Tamuz. ¿Cuántos me están escuchando? En otras palabras, este árbol que simbolizaba el árbol, o mejor dicho, que nosotros lo hemos convertido en el árbol de Navidad, era puesto en un lugar destacado para celebrar el día del nacimiento de Tamuz, el 25 de diciembre. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Que esto no es cuento mío. Usted puede tener todos los árboles de Navidad que usted quiera. Usted puede celebrar la Navidad como usted quiera. Yo no me meto en la vida de nadie. Yo puedo llegar a su casa, ver un árbol de Navidad, entrar y abrazarlo y besarlo con el mismo amor y salir con el mismo amor y sin criticar. Dios me es testigo. A mí no me da ni frío ni calor lo que usted haga de aquí en adelante. Pero sepa que cada vez que pone un árbol de Navidad en su casa, está poniendo el símbolo más destacado que se ponía en el palacio para celebrar el nacimiento de Tamuz el 25 de diciembre. No se imagine por ningún momento que está celebrando el nacimiento de Cristo, porque ese día no lo sabe nadie. La Biblia no dice cuando Cristo nació. Muy bien, seguimos. San Nicolás o Santa Claus. La idea de San Nicolás o Santa Claus o Saint Nicholas es la versión pagana acerca de cómo es Dios. San Nicolás fue un santo católico que llegó a ser obispo de Mira, en Licia, Asia Menor, en el año 345. En Norteamérica se le llama Santa Claus, que es una corrupción del holandés, porque el verdadero nombre de Santa Claus no es Santa Claus, es Saint Nicholas. Debido a los colonos ingleses, se le utiliza para promover muchas ideas paganas
entre las cuales están, escucha bien, la recompensa por obediencia en los niños. Promueve la idea de salvación por obras. La recompensa por obediencia en los niños promueve la idea de salvación por obras. La figura de abuelo es una idea pagana del carácter de Dios. Justifica la mentira y lo que es peor ante los hijos. Hace tiempo que yo le dije a mis hijos, Santa Claus, it's me. Y si mí no quiere, Santa Claus no quiere. Y hace muchos años que yo a mis hijos, bueno, este año le compré 2 bicicletas, pero no como juguete, más bien con la idea de que vayan a la escuela y corran por allí y hagan ejercicio. El gordiflón este que está que no cabe ya en los pantalones, a ver si rebaja un poco. Pero pregúntenle a ellos, yo siempre les compro ropa, o zapatos, o cualquier cosa. Los juguetes que tienen eso los regalan otros. Justifica la mentira. Estamos engañando a nuestros niños desde pequeños, engañándolos, diciéndoles una mentira, enseñándolos a ser mentirosos. Y eso desagrada a Dios. Promueve el materialismo, ejercitando a los niños en que lo importante es lo que yo quiero. ¿Cuántos niños no están corrompidos ya? No es lo que papi diga, es lo que yo quiero. Y usted lo ve en las tiendas, que yo quiero esa bicicleta. No, esta no, niño, esta. Papi, esta, no esta, esta. No, papi, esa no, esta. Y tiene el padre que comprar la que él dice. Estamos desgraciando a nuestros niños y no nos damos cuenta. Seguimos. Promueve el materialismo. Bueno, ya que estamos hablando de materialismo, ¿cuántos de ustedes se metieron en deuda estas Navidades? Levánteme la mano. ¿Cuántos se metieron en deuda en estas Navidades? Levánteme la mano. ¿Cuántos cogieron fiado a crédito? Sea sincero, no tenga miedo. Levante la mano. Óigame, escuche bien. Escuche bien. Hay gente que se metieron hasta aquí y no vienen saliendo hasta las próximas Navidades. Y en las próximas Navidades se vuelven a meter otra vez. Lo que quiere decir que no van a salir never. Aleluya. No van a salir nunca. Hermano, si yo lo hacía. Yo me metí hasta aquí y después estaba sufriendo, renegando el resto del año, pagando lo que tuve que gastar en Navidades. Ustedes se creen que esos negociantes y comerciantes que están por las tiendas en Miami tienen sentimiento de Navidad. Sentimiento de chuparte la sangre, es lo que tienen ellos. Sentimiento de sacarte hasta el pelo. Mientras más te saquen, mejor. La prueba está que cuando termine el 25 de diciembre, al otro día, lo que te vendieron por 50 pesos, se lo venden a otro por 20. Y somos tan tontos que no nos damos cuenta. ¿Tú quieres comprar cosas baratas para la Navidad? ¿Qué viene? Hubieras ido a las tiendas al otro día después de Navidad. Los juguetes por mitad de precio, regados por donde quiera, bicicletas que se pagaron $100 por ella, se consiguen por 50 y 60. ¿Qué más prueba quieres? Que te están chupando la sangre. ¿Para qué? Para que sigas engañando a tus hijos. Después que terminemos este estudio, yo no sé cuánto me van a querer. Pero vamos a seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Aleluya. Gaby, vete ahí atrás. Hay una caja que está encima de una sillita, la caja larga. Tráeme un cassette de allí que esto se está acabando ahí. Aleluya. Muy bien. Este estudio lo quiero grabar completo. Vamos a seguir. Promueve el materialismo, ejercitando a los niños en que lo importante es lo que yo quiero. Promueve el error de Balaam, el utilizar la religión en la obtención para uno mismo de ganancias materiales. Se lo llama comercialización de la Navidad. Ese es el error de Balaam, el utilizar la religión en la obtención para uno mismo de ganancias materiales. A Balaam un rey le ofreció plata para que maldijera al pueblo de Israel y por poquito lo obedece. Si no se le para el ángel de Jehová con una espada al frente y le dice, ¿para dónde tú vas? ¡Vete! Pero vas a decir lo que te pongo en la boca yo. 3 veces, en vez de maldecirlo, lo bendijo. Pero en el corazón del profeta existió el error.
de adquirir ganancias materiales. Y ese es el error de Balaam. Usar la religión. Todos los predicadores, pastores, evangelistas y misioneros que están predicando el evangelio por ganancia material están cometiendo el error de Balaam. Y solo le espera el juicio que vino sobre Balaam. Yo podré levantar una ofrenda de aquí. Yo podré repartir sobre o levantar una ofrenda especial de aquí o en cualquier iglesia, en cualquier sitio del mundo. Pero hasta aquí, he caminado por el mundo predicando el evangelio. No he levantado ofrendas ni he usado la religión para levantar dinero para hacerme rico. Porque Dios sabe que el dinero que me dan a mí, el que yo recibo, en predicar la palabra lo gasto. Y si tengo casa, no se crean ustedes, hermano, que la casa mía me la regalaron a mí. Yo lo que estoy pagando es el pago mensual. Y la añadidura que le hicimos. Aquí hay hombres que trabajaron ahí como animales. Aquí en esta iglesia. Diáconos que ahora no están aquí, que fueron los que me trabajaron en esa casa. Y no me cobraron ni un centavo. Toda la añadidura que hice en mi casa me la hicieron gratis. Ah, hermano, ese carro que usted tiene. ¿Y que usted quiere que ande a pie? Ah, pero es un carro caro. Ten cuidado. Que yo conozco carros pequeños económicos, son más caros que ese. Sí, señor. Vaya a comprar un Toyota. Vaya a comprar un Toyota 76. ¿Cuánto le vale? 5,000 y pico de dólares, casi 6,000 dólares. Vaya a ver. ¿Cuánto costó ese? 5,800. Menos que un carro pequeño costó ese carro. ¿Por qué? Porque es grande y gasta gasolina, nadie lo quiere. Yo lo quise. Venga uno con un carro grande y se creen que uno está gastando plata. Si compro un Toyota no dicen nada. Y a lo mejor no se dan cuenta que pagué más por el Toyota que por ese grande. Pero si yo compro un carro, compro una casa, o compro un traje, o 2 trajes, o 3 trajes, o un par de zapatos, 5 pares de zapatos, que no me lo merezco. Yo me reviento aquí como un caballo para predicarle a ustedes, que ustedes salgan de aquí contentos y alegres y no merezco un carro. No merezco ponerme un trajecito más o menos regular. No tengo un Cadillac porque no quiero que ustedes se condenen. Porque yo sé que si compro un Cadillac muchos de ustedes se van a condenar. Meneando la lengua además. Yo se lo he dicho clara. No, ¿sabe por qué no compro un Cadillac? Pues yo sé que muchos se van a condenar. Y para que mis hermanitos santos y queridos no se condenen, no lo compro. Vamos a seguir. Promueve la hipocresía. Promueve la hipocresía, haciendo que personas especuladoras y egoístas se conviertan repentinamente en generosas por unos pocos días. En la Navidad hay un montón de gente que se vuelven generosas y regalan regalo y qué sé yo. Son unos hipócritas. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que estoy diciendo verdad? Escucha bien. Promueve la hipocresía, haciendo que personas especuladoras y egoístas se conviertan repentinamente en generosas por unos pocos días. Escucha bien, dándoles la idea de que están bien con Dios a causa de su generosidad y proporcionándoles una falsa seguridad. Quebranta el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al atribuirle a San Nicolás o Santa Claus ciertos poderes que solamente pertenecen a Dios. Ahí viene Santa Claus. Ten cuidado, niño, que entra por la chimenea. El único que puede entrar por una chimenea es Dios, no Santa Claus. Escuche bien. A los niños se les dice que Santa Claus ve todo lo que hacen y oye todo lo que dicen y sabe todas las cosas. Dicho brevemente, Santa Claus es omnisciente y omnipresente. Dios dice: yo soy Dios y no hay otro Dios. Estamos engañando a los niños, mintiéndole. Mira, pórtate bien, que Santa Claus ve todo lo que tú haces y él oye todo lo que tú dices, atribuyéndole la omnipresencia y la omnipotencia que solamente Dios tiene a Santa Claus. Hermanos, séanme sinceros, por favor. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Seguimos. A los niños se les anima a creer en Santa Claus. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo. Una pequeña niña preguntó una vez: ahora que ya sé que Santa Claus no existe, ¿qué quieren decir todas estas cosas acerca de Dios? ¿Qué es lo que significa eso? Que le hablaron a la niña de Santa Claus, de Santa Claus, de Santa Claus, de Santa Claus, y cuando le metieron a la niña Santa Claus por ojo, boca y nariz, cuando por fin supo que no existía, entonces le dijo: papá, ahora explícame quién es Dios.
Si todo el tiempo que le enseñamos a nuestros niños quién es Santa Claus, le enseñáramos quién es Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? En Puerto Rico dicen, más claro no canta un gallo. Por eso yo le digo a usted que este estudio me llegó a mí hasta los tuétanos de los huesos. Oiga bien, no hay duda de que Satanás, bajo la apariencia de Santa Claus, ha usurpado parte de la buena voluntad que corresponde ser dada a Cristo. Satanás se ha convertido en el ídolo de la Navidad. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Intercambio de regalos. Se acostumbra poco a dar regalos, pero abunda el intercambio de regalos. La Biblia nos habla acerca de ambas cosas. Oiga bien, esto lo dice la Biblia. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis 11:10. ¿Qué es lo que significa eso? Yo le voy a decir lo que significa. Que cuando vengan los dos profetas famosos, las dos olivas, durante la grande tribulación, a predicarle a los judíos a Jesucristo, después que los maten, van a enviarse regalos los unos a los otros, intercambiar regalos felicitándose porque desaparecieron los profetas. Este versículo muestra claramente que la gente en tiempos del anticristo usa la costumbre pagana del intercambio de regalos para celebrar la muerte de los profetas de Dios. No hay evidencia en la Biblia acerca de intercambio de regalos entre cristianos. Más bien, el cristiano busca dar a aquellos que no pueden devolver. Seguimos. La parábola del buen samaritano así lo enseña claramente, como lo hace Jesús en Mateo 25:40, cuando dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando nosotros regalamos, no debemos esperar nada. En cambio, cuando usted le da un vestido a un pobre, no espera que el pobre le pague con otro regalo. Usted lo da porque está promoviendo la buena voluntad y el amor de Dios y la caridad. Y no debe hacerlo para que le devuelvan nada. Dice, más bien el cristiano busca dar a aquellos que no pueden devolver. La parábola del buen samaritano así lo enseña. Encontramos que esta era la manera de dar que practicaba la iglesia primitiva, según lo registra Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa es la verdadera forma de dar. Animales. Aunque en algunas partes la gente no asocia a los animales con la Navidad, podemos poner atención a las canciones compuestas más recientemente y ver cómo esta combinación con el paganismo se está restaurando en la visión de Ezequías o de Ezequiel 8:10. Leemos, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Esto llegó a ser o llegó a suceder probablemente porque los animales eran usados como signos del zodiaco. La palabra zodiaco viene del griego sun, que se traduce ser viviente. Casi todas las constelaciones o grupos de estrellas en el zodiaco han sido designadas por animales. Puesto que Cristo nació en un pesebre, acaso rodeado de animales, fue fácil que esta idolatría llegara a ser una seña del cristianismo. Y así, muchas leyendas paganas surgieron luego en relación con los animales. Una de las leyendas más comunes, hallada en muchos países, dice que el ganado se arrodilla en sus establos a la medianoche en honor al niño Cristo. En Suiza se dice que todo animal mudo es capaz de hablar en la medianoche de la Navidad. Procesiones. Parece que no hay duda de que los desfiles de Navidad provienen de la conocida costumbre católica de tener procesiones por las calles, como se practica en todos los países católicos.
La enciclopedia World Book nos dice que San Nicolás fue el obispo más joven y uno de los más bondadosos en la historia de la Iglesia Católica Romana. Durante la Edad Media, gradualmente llegó a ser el santo patrón de los niños de escuela. Los muchachos de escuela europeos celebraban su fiesta el 6 de diciembre, eligiendo un obispo niño. Luciendo un magnífico vestuario, el obispo niño conducía una procesión que recorría las angostas calles y a veces entraban en las iglesias. Velas. Según se ha indicado en lo expuesto sobre el árbol de Navidad, las velas representaban el sol, un rasgo sobresaliente del culto a Baal. Más tarde estas velas fueron reemplazadas por luces eléctricas. No estaría fuera de lugar decir que cada luz en un árbol de Navidad representa adoración al sol, la luna y las estrellas, aunque sea hecho con ignorancia. Por lo menos yo di el beneficio de la duda de la ignorancia. Aquí dice que aunque sea hecho con ignorancia. Sabemos que en el paganismo, introducido luego en el catolicismo, las velas y el incienso se destacan como oraciones a los dioses. Esto se practica mayormente en relación con las oraciones a Ishtar, la luna. Muchas veces en la Biblia Dios habló acerca de la abominación de quemar incienso. Jeremías 11, 13 y 17, Ezequiel 8, 11. Es interesante notar el resurgimiento del uso de velas perfumadas y quema de incienso entre los hippies en la actualidad. La idea del Yule log es completamente pagana y ha sido transferida a las celebraciones de Navidad desde ese origen. El Yule log constituye el festival de Navidad en los países escandinavos y como parte de las celebraciones se procede a la quema de un tronco. Log significa tronco. La leyenda de la religión de Baal es que después de la muerte de Nimrod a manos de sus enemigos, fue traído nuevamente a la vida por su esposa Semiramis, que es Ishtar o Astaroth, etc., en la forma de un hijo, Tamuz, que es Baal, a quien ella dio a luz. Así, Baal es conocido como el hijo y esposo. En tiempos antiguos, un tronco que representaba a Nimrod era puesto al fuego durante la noche, la Nochebuena, para ser quemado y volver a aparecer a la mañana siguiente como el árbol verde que representa a Tamuz. Podemos ver que esta es la representación de la Nochebuena, que viene desde el tiempo de Nimrod, lo cual nos enseña a nosotros que es una tradición de hombres y que viene directamente del paganismo. Acebo y muérdago. Esta palabra muérdago no tiene acento, puede pronunciarse muérdago. Estas plantas, por conservar su color verde en invierno, también han sido usadas ampliamente y asimismo otras plantas que son verdes de por vida. Los sacerdotes paganos de los druidas usaban el muérdago en sus rituales. Y muchas leyendas se han desarrollado en torno a esto. Evidentemente es una corrupción del símbolo divino del vástago o renuevo mencionado en la Biblia. Isaías 11:1, Jeremías 23:5, Zacarías 3:8. Consultando el original hebreo para estos versículos, la palabra vástago equivale a ramo y renuevo equivale a retoño. La versión inglesa las traduce ambas como ramo. El acebo del inglés holly es un árbol verde de por vida, de hojas lustrosas y espinosas. El muérdago del inglés mistletoe es una planta parásita que crece sobre otros árboles tales como el manzano. Los hechos reales concernientes al nacimiento de Jesús, así de lejos están de la verdad. En otras palabras, los cuadros que ponen en las tarjetas de Navidad y los textos bíblicos
no le cambian su verdadero significado. Y si el mundo fuera a hacerse una historia del nacimiento de Jesús, dejándose llevar por lo que ve en las tarjetas de Navidad, se encontrarían con un cuadro del nacimiento de Jesús completamente diferente a lo que realmente la Biblia dice que es. Los cuadros, especialmente la imagen de madre e hijo. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 20, versículos 3 y 4. Este mandamiento incluye claramente el hacer cuadros que supuestamente representan a Jesús. Esto llega a ser aún más grave al percatarnos de que el comienzo del culto de Baal fue la imagen de madre e hijo. Lo que ahora la gente cree que es la Virgen María con el niño Jesús en la mano, que realmente no es, porque fue originado con la mujer de Nimrod y su hijo, que después le llamó Tamuz, que es donde viene el nombre de Baal. Hallamos que los hijos de Israel eran condenados por Dios por la adoración a Ishtar, llamada la reina. Sí, recogen y las mujeres pasan la mano a tortas a la reina de tierra para ser dioses ajenos, para tocarme aire. Por lo entrada, Jeremías 7, versículo 10. El símbolo de la religión de Tamuz y Tamuz era la figura de una madre con un niño en sus brazos. Acabo de decir que se toma por la madre de Jesús y el niñito Jesús. Por esto se lo menciona de hijo. Ustedes recuerdan bien que Constantino, el emperador de Roma, en el año 300, alrededor del año 300, era el sumo sacerdote del culto de madre e hijo. Es interesante observar que en la transferencia de este culto babilónico al catolicismo se le dio énfasis a la madre que al hijo. La madre está implicada en la realidad, aunque es un fenómeno conocido. Sin embargo, al sol, se supone que su muerte, provocada por un oso salvaje, causó el invierno, de manera que todo muere. Solamente el árbol de tamarisco, que siempre es verde, hace memoria de que Ishtar descendió al Hades y lo trajo nuevamente a la vida. La nieve y las canciones acerca de la nieve han venido a estar asociadas con la Navidad debido al festival celebrado en honor a Tamuz, quien vino en la mitad del invierno. Al leer estas líneas, la primera impresión del lector puede ser: estas cosas se han atrincherado tanto en nuestra sociedad, ¿cómo pueden ser cambiadas ahora? No es nuestro deseo cambiar la sociedad, pero sí el ver a cada cristiano transformado. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. En Romanos 12, versículo 2. Vamos a pasar a la deformación de las Escrituras, porque todo esto es una horrenda deformación de las Sagradas Escrituras. Permanece el hecho de que Dios nos ha dado una exposición en la Biblia del nacimiento de nuestro Señor. Y no hay que ignorarlo. No podemos ignorar el nacimiento de Jesucristo. La Biblia menciona el nacimiento de Jesucristo. No es nuestro deseo pasar por alto este hecho, pero sí conferirle el lugar apropiado, ponerlo donde va. Consideramos lo siguiente. Si creemos que toda escritura es inspirada por Dios, entonces hemos de creer que Él ha incluido exactamente los hechos que Él quiere que conozcamos acerca del nacimiento de Jesucristo. Si el Señor hubiera querido que nosotros hubiéramos celebrado el nacimiento de Jesucristo, que es lo que el mundo cree que está celebrando, entonces Él hubiera especificado en la Escritura la celebración del nacimiento, así como lo hizo la celebración de la muerte. El Señor nos habla claramente de la Santa Cena
que es un recordatorio de la muerte de Jesucristo. Pero no nos habla en ningún momento de que nosotros debemos recordar el nacimiento. Si creemos que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, entonces debemos creer que Dios ha tenido sus razones para darnos precisamente la exposición que nos da, y no otra. Si creemos que no debemos añadir ni quitar a la doctrina e instrucción que se nos da en las Santas Escrituras, entonces debemos considerar el hecho de que a nosotros se nos indica solamente una conmemoración a ser celebrada en relación con nuestro Señor, que es el partimiento del pan para conmemorar su muerte. Si creemos que es importante el hecho de que en las Escrituras se incluye el testimonio del nacimiento de Cristo, entonces debemos de ser escrupulosos al leer e interpretar los hechos que allí exponen y esmerarnos en hallar por qué razón nos fue dado ese testimonio. Hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Cada descripción dada, tanto en Mateo como en Lucas, son detalles que prueban el cumplimiento exacto de las profecías. Aunque ambas exposiciones se refieren al mismo evento, el nacimiento de Cristo, hay muy poca repetición en las descripciones. Cada narración es diferente, dando diferentes detalles del mismo evento. Y esto está bien claro. Que el nacimiento de Jesucristo se menciona en las Escrituras para que los lectores se den cuenta que es el cumplimiento de las profecías. No es para que lo recordemos o lo celebremos, como lo hacen en la Navidad, sino que simplemente Dios lo puso allí para que todo el mundo que lee las Escrituras se dé cuenta que es el cumplimiento exacto de las profecías. Los detalles mostrados señalan varias verdades sobresalientes en relación con su persona y su obra. Se le identifica con el Mesías prometido, cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Estas son las razones más importantes por la cual aparece el nacimiento de Jesucristo en los evangelios. Él es al mismo tiempo humano y divino, nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Sus subsiguientes padecimientos y muerte se representan simbólicamente en el pesebre, los pañales, etc. Para poder confeccionar dramas y tarjetas de Navidad, los detalles del testimonio del nacimiento de Cristo, según las Escrituras, han sido considerablemente cambiadas y mutilados. En otras palabras, los hombres para comercializar, para vender tarjetas de Navidad, han mutilado totalmente, han cambiado el verdadero sentido del nacimiento de Cristo para sus propios fines lucrativos. Y el pueblo de Dios debe darse cuenta de esto, que se está comercializando de una manera tan terrible, aún hasta con las tarjetas de Navidad. Y nosotros estamos tomando parte en eso. Compartimos la siguiente porción de un artículo de la revista Christian Herald, diciembre de 1969. Si elimináramos todas las tarjetas de Navidad, exceptuando las religiosas, y luego tratáramos de reconstruir la historia de la Navidad a partir de estas, probablemente sería algo así. En otras palabras, si nosotros vamos a reconstruir la historia de la Navidad, dejándonos llevar por lo que vemos en las tarjetas de Navidad, nos vamos a encontrar con una historia totalmente mutilada, cambiada, diferente a la realidad. En el Christian Herald de diciembre 1969, hacen este relato como para mostrarnos a nosotros más o menos cómo sonaría una reconstrucción de la historia de Navidad si nos dejamos simplemente llevar por las tarjetas de Navidad.
Sería algo así. Un hombre, una señora y un bebé hicieron un viaje a una pequeña ciudad siguiendo una estrella. La señora y el bebé iban en burro. Mientras estuvieron en la ciudad, se hospedaron en un extraño establo que solo tenía 3 lados. Posiblemente el cuarto lado no fue construido o se lo llevó algún ventarrón. La estrella se mantenía al alcance del brazo sobre el establo. El bebé fue colocado en una pequeña cuna de madera demasiado pequeña para ser un pesebre. Unos pastores que estaban cerca de allí vieron una rubia con alas en el cielo que les dijo que un bebé maravilloso había nacido en Belén. Otros pastores miraron hacia arriba y vieron nenés regordetes con pequeñas alas tocando banjos y cornetas. Y otros pastores, quizás en otro campo, solo vieron una estrella brillante en el cielo y la siguieron hasta la ciudad. 3 reyes también vieron la misma estrella que vieron los pastores. Cada uno se montó en un camello y viajaron hacia ella, a veces andando sobre la nieve y a veces por el desierto. Llevaban consigo cajas llenas de perlas y las mantenían enfrente de ellos todo el tiempo. Los pastores y los reyes llegaron juntos al establo de 3 paredes y se formó un tumulto con los pastores, niños que debían estar acostados y con las ovejas que ellos traían por todo el camino hasta la ciudad. Los pastores siempre estaban bien afeitados en esos tiempos y los reyes siempre lucían barbas largas y con puntas. El hombre, la mujer y el bebé tenían unos extraños discos amarillos alrededor de sus cabezas. El bebé tenía por lo menos 2 años cuando los reyes y los pastores llegaron. Ahora, si leemos el recuento de la Biblia cuidadosamente, encontramos, y ahora es la historia del nacimiento según la Biblia, no según las tarjetas de Navidad. Si leemos el recuento de la Biblia cuidadosamente, encontramos que no se hace mención de los discos amarillos alrededor de las cabezas del hombre, la mujer o el niño. Cuando María y José viajaron a Belén, ellos no tenían ya al niño. Ellos no siguieron una estrella cuando fueron a Belén. Los pastores no siguieron a una estrella. Ningunos reyes vinieron a adorar a Jesús, solamente magos. Han podido ser 2 o 10 magos, tanto como 3 magos. Los magos visitaron a la familia en una casa, no en un establo. No se dice en qué viajaron los magos. Ha podido ser en camellos o en otra cosa. Los pastores y los magos no llegaron al mismo tiempo. Estos son solo algunos de los errores comúnmente creídos por causa del Evangelio según las tarjetas de Navidad. Hay otros. Estudiemos cuidadosamente los recuentos del nacimiento de Jesucristo en Mateo y en Lucas, y aceptémoslos por las razones de su exposición a nosotros, estudiándolos reverentemente bajo la enseñanza del Espíritu Santo. Podemos ver muchas verdades que tienen que ver con nuestra redención, la obediencia a los mandamientos del Señor. Los cristianos nominales, o sea, cristianos solo de nombre, oyen las verdades y de manera indiferente las dejan cruzar sus mentes, posiblemente algo irritados porque el tema se manifestó. En otras palabras, hay algunos cristianos que oyen lo que nosotros decimos de la Biblia, pero como son cristianos de nombre nada más, ellos dejan que los pensamientos crucen sus mentes, pero no le hacen caso. Más bien se sienten irritados porque estamos hablando de eso. Claro está, todo el que no le sirve al Señor de verdad tiene que irritarse cuando se le redarguye de que está haciendo algo incorrecto delante de la presencia de Dios. Por eso hay tantos cristianos que se irritan cuando se predica la palabra de Dios con verdad. El pueblo de Dios debe escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así, haciéndolo con un corazón rendido en obediencia.
en obediencia a la voluntad de Dios, por supuesto. Podemos leer que algunos de los reyes de Judá hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, pero sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Las tradiciones encuentran una manera de aprisionarnos tan fuertemente y no es fácil derribar los lugares altos. Los reyes de Judá sabían que los lugares altos estaban fuera de la voluntad de Dios. Y en sus corazones no adoraban en los altos. Digo, los reyes de Judá que hicieron lo recto delante de Dios. Y en sus corazones odiaban eso, pero no los quitaban, los dejaban y seguían desagradando a Dios en esa forma. Y yo estoy totalmente seguro que aquellos que escuchen este estudio acerca de la tradición de la Navidad, posiblemente hasta se convenzan en sus corazones de que es verdad, pero no van a quitar los altos, no van a salir de la Navidad, no van a cortar este paganismo. Muchos lo van a seguir practicando y ahí van a fallar y no van a tener el éxito completo que debieran tener delante de la presencia de Dios. Hay muchas personas que no crecen espiritualmente porque aunque en su corazón saben y creen que la palabra de Dios es verdad, sin embargo no quitan los altos, los dejan y así desagradan a Dios y cortan su propia bendición. Y yo les predico esto porque deseo el bienestar de vuestras almas. Y yo les he hecho este estudio porque quiero que ustedes tengan bendición del cielo. Salgamos de la idolatría y del paganismo de la Navidad. Y nosotros veremos cómo el Dios de los cielos se ha de manifestar de una manera especial en nuestras vidas y podemos crecer en el Espíritu y entrar en los gloriosos misterios del Evangelio de Cristo y Dios nos revelará cosas grandes y dificultosas que nosotros no sabemos. Y así lograremos conocer al Señor mucho mejor de lo que lo conocemos hasta ahora. Amados, es muy fácil conocer los deseos de Jesús concernientes a nuestra conmemoración para recordarlo a Él. Si vemos sus mandamientos en la Escritura, Él no nos ha dejado sin instrucciones. Él nos dio instrucciones. Él nos ha dado solamente una ordenanza de conmemoración, la cual el cristiano debe practicar repetidamente en memoria de su muerte hasta que Él venga. Esta, por supuesto, es el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, la cual representa vivamente su cuerpo repartido y su sangre derramada. Si bien tenemos otra ordenanza, el bautismo, que representa su muerte y resurrección, este se establece para ser observado solamente una vez por cada cristiano. Su propósito es mostrar nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección y nuestra separación del mundo y de nuestra vida pasada. Y así quedamos con un mandamiento dado directamente por Jesús para recordar no su nacimiento, sino su muerte. En ningún caso Él sugiere que recordemos su nacimiento. Y habiendo dado gracias, dice la Biblia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 24 al 26. Investíguense las Escrituras como se quiera. No se puede encontrar allí mandamiento alguno para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Ciertamente los evangelios registran su nacimiento para nosotros, pues necesitamos este testimonio para conocer su nacimiento virginal y su identificación con la humanidad.
Necesitamos los detalles de esta historia para ver el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y su relación con nuestra redención. Pero no debemos concentrarnos en ella. El cristiano debe fijar su atención en su muerte, en su resurrección y en su nueva venida. Y debemos asegurarnos de que estamos recordando estas cosas en la forma como Él nos lo ha dicho que lo hagamos y no con celebraciones paganas. A Satanás, el Señor lo reprenda, le gustaría que recordáramos a un desamparado niño Jesús y no un rey que viene victorioso a gobernar. Por esto, la celebración de la Navidad, con todas las trampas del paganismo, se promueve y se celebra mucho más intensamente por el mundo que por los cristianos. A Satanás le gustaría que nos concentráramos en su nacimiento y no en su muerte y resurrección. Escuche bien, mi amado hermano y amigo, Satanás no fue derrotado en Belén. Satanás fue derrotado en el Calvario. Por lo tanto, recordemos su muerte y su resurrección, su ascenso y su venida en gloria. Y no perdamos tanto tiempo en el paganismo de la Navidad. Hagamos una pausa y pensemos por un minuto. ¿Cuán lejos nos vamos a dejar desviar de la Biblia? ¿Qué tan lejos vas a permitir, querido hermano, que te desvíen de la verdadera palabra de Dios? ¿Qué tienen que ver con Jesucristo los arbolitos verdes, adornos y luces, Santa Claus y las imágenes de madre e hijo? La Biblia dice, y termino con esto, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Salgamos de en medio de esa tradición pagana y volteamos nuestros ojos a la resurrección y a la segunda venida de Cristo en gloria. Aleluya, que es nuestra victoria. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde mucho.